Sin consensos, sin acuerdos y con una elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún pendiente, el Congreso Nacional actual logró posicionarse este año 2022 como el poder del Estado con mayor conflicto, no solamente por la diversidad de fuerzas políticas, sino más bien por la división interna del partido en el poder. Fue desde el 18 de enero que, sin aún sentarse en sus curules, el Partido Libre tuvo sus primeros roces por la elección de la directiva del Poder Legislativo, luego que algunos pretendían que este poder quedara en manos de Libre, mientras otro grupo pujaba porque se cumpliera el acuerdo bicentenario pactado con el partido PSH, que daba como titular del Congreso Nacional a Luis Redondo. El costo político que traería esta férrea oposición trajo consigo la herida más profunda para el partido La Refundación, ya que el 21 de enero, en medio de golpes, empujones y hasta patadas, 2 directivas provisionales fueron instaladas. Aunque el procedimiento mandaba a la presentación de 2 mociones, el exsecretario de Gobernación oficializó la titularidad del reelecto Jorge Cálix, omitiendo la moción del diputado Racel Tomé, quien también juramentó a Luis Redondo, en cumplimiento del acuerdo pactado por Xiomara Castro y Salvador Nasralla. Aunque el inédito hecho jamás registrado en la vida política del país avisoraba una dura lucha de poder, la balanza sería inclinada para el grupo, que contaba con el respaldo de la recién electa mandataria, quien no solamente respaldó a Redondo, sino que también montó una vigilia en el Poder Legislativo, ordenando el retiro de las vallas y abriendo puertas para el denominado Congreso del Pueblo. El 25 de enero se juramenta a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional en la Cámara Legislativa y de forma simultánea, en otro punto de la capital, un grupo de diputados acompañaron a Jorge Cálix en su juramentación, también como titular. Días después, en los que ambos sesionaban, el Partido Libre tuvo que alcanzar acuerdos y fue así que el 7 de febrero Cálix, tras reunirse con la presidenta de la República, reconoció a Redondo como presidente. Pero la directiva de Redondo inició su legislación con la aprobación del denominado Pacto de Impunidad o Amnistía Política el 3 de febrero, la cual hasta la fecha mantiene recursos en su contra en el Poder Judicial, además de la liberación de Marcelo Chimirri y otros exfuncionarios del gobierno del Poder Ciudadano. Ese mismo día fueron juramentados y sin votación y su Procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas y Tomás Andrade, respectivamente. Una semana más tarde, ese mismo Congreso aprobó un subsidio a la energía y a los combustibles en atención a una petición enviada desde el Poder Ejecutivo, además de la primera iniciativa que aprueba la instalación de una SISI en Honduras. El 1 de marzo, como parte de las promesas de campaña del Partido Libre, se derogó la Ley de Secretos Oficiales, la que impedía que los fondos públicos fueran auditados, mientras en el mes de abril se dio cumplimiento a más iniciativas enviadas desde el Poder Ejecutivo, al derogarse las sedes y la Ley de Empleo por Hora, ambas con una avalancha de cuestionamientos por el impacto económico en el país. Sin embargo, las polémicas continuarían, porque mientras el PSH comienza a desligarse de las posiciones del Partido Libre, el Partido Nacional inicia una fuerte cruzada opositora, exigiendo el 15 de mayo una SISI bajo el lema "Caiga quien caiga". No obstante, el 27 de mayo, el Congreso, liderado por Luis Redondo, estaría de nuevo al debate público, al otorgar nuevas facultades a la UFERCO, que para algunos la convierte en una paralela del Ministerio Público. Sin embargo, le sigue lloviendo sobre mojado al publicarse el listado Engels del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, los nombres de varios parlamentarios, incluyendo del partido en el poder. En ese mismo mes comenzaron los acercamientos para la aprobación de la ley de la Junta Nominadora, la que daría paso al proceso de selección de magistrados del Poder Judicial. En medio de presuntas amenazas, discordias y juegos de intereses políticos que culminaron con una normativa a la medida el 18 de julio, la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que prometía ser distinta a la anterior, tampoco logró un consenso en la Cámara Legislativa, lo que provocó que hasta la fecha y desde el mes de agosto se quedara engavetada, sin continuar su discusión.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la agenda legislativa centró su atención en la socialización del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023, socializando con diversos sectores de la sociedad uno de los presupuestos más abultados de la historia. Además, una partida presidencial que sigue en tela de juicio por considerarla innecesaria dentro del instrumento de la administración central. La discusión se elevó de tono el pasado 21 de diciembre, marcando el cierre de las sesiones de este año, con tremendo zafarrancho que terminó en golpes entre diputados de los partidos políticos. La aprobación quedó en suspenso al no contarse de nuevo con los votos. Sin embargo, se ha adelantado que sí será aprobado por todas las fuerzas políticas antes del 25 de enero. En esta primera legislatura también se vieron mociones raras, como la propuesta del Día de la Vaca Lechera, la ampliación del horario para mantener abiertos los expendios de bebidas alcohólicas, además de reconocimientos a hondureños como Cecia Sáenz, Teófilo López, aunque no existe el registro exacto de la cantidad de proyectos. Desde la directiva se informó que suman 951 proyectos de decretos presentados durante 2022, pero se dará a conocer al cierre de la legislatura el próximo 25 de enero el dato oficial sobre qué parlamentarios presentaron la mayor cantidad y cuáles fueron aprobados, siendo este uno de los congresos que más sesionó desde su instalación. Con la cámara de Helton Rodríguez y la edición de William Padilla, Launi Roberto Álvarez, EDN al servicio de la verdad.